3 probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Muy pero muy buenos días mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga, soy su hermano en Cristo José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús y estamos aquí justamente para conectarnos, vamos a conectarnos primeramente a Dios y luego nos conectamos a los amigos, las amistades, compartiendo esta señal de tal manera que todos puedan recibir la invitación, todas nuestras amistades que están en las redes sociales, que se puedan sentir contentas, a gustos, estudiando la palabra de Dios con nosotros hoy. ¿Verdad que sí? Vamos entonces a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por darnos la vida, gracias Señor por estar con nosotros, gracias Señor por sostenernos, gracias por proveernos,
Y gracias por darnos luz y entendimiento para poder ser guiados por su palabra. Oramos por los enfermos que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en cama, que están, Señor, aún padeciendo esta epidemia que nos azotó a todos. Oramos, pues, Dios, también por los privados de libertad, que siendo o no siendo culpables por las causas o la situación en la que están, tu Espíritu Santo les acompaña siempre, no permitiendo que nada le ocurra aún dentro de una situación como la que se encuentran. Oramos, buen Dios, por ellos, para que sus problemas se puedan resolver. Oramos también, oh Señor, por esta programación. La ponemos en sus manos para que los hogares, la familia, las iglesias puedan dejarse conducir y puedan tener paz y armonía con tu santa palabra. Por Jesús. Amén. Absolutamente nada. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Ok, ahora sí. Vamos a bajar acá. La que no, entonces. Exacto. Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy, como dice nuestro letrero, empezamos un mes nuevo, el tercer mes del año, marzo. Estamos en marzo, 1 de marzo. Vamos a asegurarnos de que todo está bien. A los amigos que ya están por allí conectados, les decimos buenos días. Vamos a compartir la pantalla. Nuestra lección de escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha diseñado un plan para los nuevos creyentes que se estudia diariamente. El mismo comprende el primer año de la vida del nuevo creyente en 4 cartillas o 4 tomos. El primero de ellos, en las huellas de Jesús, reúne los 3 primeros meses de la vida del nuevo creyente. El segundo, crecer en Jesús,
El tercero, el poder de la palabra de Dios. Y el cuarto, en marcha con Jesús. Estos 4 folletos, cada uno de ellos tiene 3 selecciones, completando un año de estudio básico para los nuevos creyentes. Nos encontramos en el primer trimestre en las huellas de Jesús. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la serie Feliz para siempre. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por la vida, y gracias por permitirnos en esta hora dar inicio a la programación del día de hoy con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 9. La Biblia, una guía para nuestra vida. En la lección número 1, nosotros vimos el llamamiento de Jesús. ¿Quién de nosotros no fue llamado por Jesús? Cuando somos llamados por Jesús, cuando hemos sido llamados por Jesús, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es la de seguir a Jesús. Pero ¿cómo se puede seguir a Jesús? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hay una sola forma. Versículo 105 del capítulo 119 del libro de Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigo mío, amiga mía que me escuchas, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres ser un verdadero seguidor de Cristo? Entonces tienes que hacer de la palabra de Dios tu libro más importante. Es más, debe ser tu libro. Cuando empieces a estudiar las Sagradas Escrituras, permitiendo que ellas trabajen en tu vida, no leyéndola como un libro más, sino leyéndola y escudriñándola como lo que es. La palabra de Dios. Solo entonces podrás ver que hay una pequeña lucecita que se va encendiendo en tu vida y que se va haciendo más grande cada vez hasta que la palabra de Dios llega a ser tu vida. Según queda manifestado en la vida de Jesús, la palabra de Dios es la más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. No puedes conocer el propósito de Dios para tu vida comenzando por otro lado. Para conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que comenzar por su palabra, por Dios mismo. Un joven policía
pensando que Dios lo había llamado para ser policía. Luego de haberse graduado como pastor, habiendo dejado la policía para estudiar teología, regresó a la policía porque estaba convencido de que Dios le había llamado para ser policía. Primero fue policía, conoció la palabra de Dios, conoció a Cristo, se bautizó él y su esposa. Pero siendo pastor, se percató de que nunca debió dejar la policía, porque allí es donde Dios lo quería, ya que él podía llegar, dice su testimonio: he sido llamado a ministrar en lugares que difícilmente un pastor visitaría. El testimonio de él termina diciendo que las calles son su púlpito. Mis mejores sermones los predico al ayudar a otros en sus momentos de necesidad. Conocer la voluntad de Dios para tu vida solo lo vas a lograr estudiando, escudriñando la Biblia. Un ejemplo de esto lo vemos con los discípulos. En Primera de Juan 2, 3 al 6. Los cristianos son discípulos de Jesús. Él dijo que debíamos seguirlo, y para eso tenemos que conocerlo. Juan, como discípulo y apóstol, explica la forma en que podemos determinar si conocemos a Jesús y si estamos morando en Él. Por eso Juan nos dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No podemos pasar por alto estos 4 versículos. Si somos discípulos de Jesús, hemos de vivir como lo hizo nuestro Maestro. Jesús dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Juan 15:10. El testimonio viviente de que somos discípulos de Cristo consiste en obedecer su palabra. Por supuesto, para saber que hemos de obedecer tenemos que estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Una vida sujeta a la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Biblia constituye la mejor evidencia de que se conoce a Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Elena G. de White nos dice en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 960, lo siguiente: los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo y las cargas con Él, los que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas, estos entrarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Esta cita originalmente se encuentra en la revista Review and Herald del 29 de mayo de 1900, pero usted la puede conseguir más rápido en el Comentario Adventista, tomo 7, página 960. Queridos hermanos, a veces sentimos que no comprendemos el mensaje de un pasaje de la Biblia. ¿Quién puede darnos el entendimiento a fin de que podamos comprender y poder poner en práctica la palabra de Dios? Hay pasajes y hay pasajes. Miremos lo que dice Lucas 10, 18, 34 y 24, 45. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que les decía. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Como niños espirituales, no nos será posible que podamos comprender ni siquiera a medias todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Si usted es de los que está diciendo, cuando yo entienda toda la Biblia, entonces me bautizo, déjeme decirle que no llegará el día en que usted se bautice. ¿Por qué? El aprendizaje es un proceso continuo que se inicia en la tierra y perdurará por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero al estudiar la Biblia hemos de abrigar un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado por Dios. Luego, en la medida en que vayamos caminando con el Señor, Él irá abriendo nuestra mente a fin de que podamos conocer su voluntad para nosotros. Esto es similar a aquellas parejas que viven un noviazgo eterno. Oye, ¿por qué no te casas? Ay, cuando lo conozca bien, cuando lo llegue a conocer bien, entonces me caso con él. O cuando la llegue a conocer bien, entonces me caso con él, con ella. Entonces nunca te vas a casar. Yo tengo 40 años de conocer, 43 años de conocer a Rosita, 39 años de casado y todavía no la conozco. Si yo hubiese esperado a decir, bueno, el día que conozca a Rosita me caso con ella, todavía fuéramos novios, yo no creo que yo hubiera aguantado 39, 40 años de noviazgo. Pero hay parejas que tienen más tiempo de noviazgo. Es más, tienen hijos, 3, 4, 5 hijos y todavía son novios. No esperes a conocer a Dios para unirte en matrimonio sagrado con un Dios, porque es tarea de toda la eternidad. El problema es que si no te casas con Dios,
y pretendes vivir solo de noviazgo, tu eternidad va a ser bien corta. Porque la Biblia dice, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Tu problema no es que crees, tu problema es que dices que crees, pero actúas como quien no cree. Porque el que cree se bautiza. ¿Aló? Miremos el ejemplo que Jesús dio con respecto al uso de las Escrituras. Las tentaciones nos afectan a todos y Jesús no fue la excepción. Él también fue tentado. Mateo 4, 1 al 11. Veamos cómo Jesús enfrentó la tentación. Según la Biblia nos enseña, ¿qué debemos hacer cuando somos tentados? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero que notes algunas cositas en esta cita que te acabo de leer. Sin profundizar mucho en ella, lo más así en la superficie, nada más observa que Jesús conocía las Escrituras. Claro, Él la escribió. Pero el diablo también conocía las Escrituras, aunque no las escribió. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que nota que los buenos conocen las Escrituras y se dejan conducir por ellas. Pero los malos también conocen las Escrituras y la utilizan a su conveniencia. Observa que el diablo le dijo a Jesús: en el versículo
En el versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, él está citando la Biblia, el diablo está citando la Biblia. Que quiero que tú sepas que no todo el que cita la Biblia está guiado por Dios. Por eso tú necesitas conocer de primera mano la Biblia. No todo el que cita la Biblia habla en nombre de Dios. El diablo citó la Biblia. Mira, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le terminó la cita. Oye, se te olvidó que escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tenemos para hoy? El valor de las Escrituras para Jesús. Jesús consideró las Escrituras como la guía que debe regir el comportamiento de todos los seres humanos. Cristo se refiere a las Escrituras en el Sermón del Monte y luego abunda en su significado, mostrando que no basta con guardar la letra de la ley. Empieza con una afirmación bien clara respecto a la importancia de las Escrituras. Después de leer Mateo 5, 17 y 18, responde las siguientes preguntas. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿Hasta cuándo la palabra de Dios será un libro decisivo para la vida de los seres humanos? Jesús y la ley. Mateo 5, 17 y 18. En 1980 leí por primera vez este versículo y no tardé en tomar mi decisión por pertenecer al pueblo de Dios, bautizado por inmersión. La cita dice: no penséis en que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amigo que me estás escuchando y que perteneces a un grupo religioso que enseña que este versículo le pone fin a la ley de Dios, yo te voy a pedir, por favor, que recuerdes lo que dije anteriormente. El diablo también utiliza la Biblia para su conveniencia. Si este versículo eliminara la ley de Dios, como algunos quieren interpretar la frase sino para cumplir, entonces el mundo sería un caos. No habría ley. Cada quien andaría como bien le pareciera
y cada quien viviría según sus propias determinaciones. Tiene que haber una ley para que el mundo tenga orden, aunque la mayoría violen la ley, pero no porque la mayoría la viola o anda sin ley quiere decir que no hay ley. Imagínate estar conduciendo tu vehículo en el tráfico sin ley. ¿Quién va primero cuando llegues a un cruce? ¿Para qué estaría la policía si no hay ley? Si no hay ley, ¿para qué existen los jueces y los tribunales de justicia? Me duele en el alma escuchar a predicadores famosos tomar estos dos versículos para justificar que si Jesús cumplió la ley, entonces ya no hay que cumplirla, porque ya Él la cumplió por nosotros. Con Él termina la ley. Él la crucificó en la cruz. El diablo llevó a Jesús y le citó la Biblia. Todavía el diablo está usando la Biblia para su conveniencia. Al único que le conviene que no haya ley es al diablo. ¿Saben por qué? Porque mira lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Al único que le conviene que no se cumpla la palabra de Dios, que no se cumpla todo lo que está en la palabra de Dios, es al diablo. Y él sabe perfectamente bien que todos los que cumplan la ley caminarán en la voluntad de Dios y verán la vida eterna. Porque en esto consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna. Aquí tú aprendes a vivir allá. Este es el campo de entrenamiento. Y si aquí tú no guardas la ley, ¿cómo la vas a guardar allá? ¿Aló? La frase, la ley y los profetas, es una expresión que los judíos utilizaban para referirse a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era las sagradas escrituras de la época en que vivió Jesús. Y él vivió en total armonía con los principios contenidos en los libros sagrados. Algunos argumentan que Cristo vino a poner fin a la ley, pero su testimonio contradice semejante declaración, puesto que Él no vino a abolir, sino a cumplirla. Jesús declaró que todas y cada una de las enseñanzas de la Biblia permanecerán hasta que pasen los cielos y la tierra. La ley es santa y eterna. El vocabulario adventista, aparte del pastor, hay tres grupos de dirigentes que, debido a sus funciones antes de poder ejercer su cargo, deben ser ungidos por un pastor ordenado. Estos son los ancianos, los diáconos y la diaconisa. ¿Quién es el anciano? ¿Quiénes son los ancianos? En ausencia del pastor, son los principales dirigentes de la congregación. Son responsables de la supervisión de todos los programas que se llevan a cabo en la iglesia, especialmente el culto de adoración. Los diáconos, su responsabilidad básica es conservar el orden y la reverencia dentro del templo,
También es responsabilidad de los diáconos el mantenimiento del edificio. Las diaconisas, en colaboración con otros dirigentes, las diaconisas se encargan de visitar a los enfermos, del aseo de las instalaciones del templo, así como servir en las distintas ceremonias que se llevan a cabo en la iglesia. Te invito para que mañana te quedes con nosotros cuando vamos a ver una guía para el camino. Y la cita es Mateo 22, 35 al 40. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en su 9ª semana. Oramos, Señor, para que el estudio que hemos presentado pueda ayudar a aquellos que recién están comenzando a estudiar la Biblia con nosotros. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Recordemos nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Les esperamos mañana con la ayuda de Dios. Ahora nuestro siguiente sermón, nuestro siguiente segmento. La Biblia al día y historia. Nuestra historia. Con nuestro libro texto, Historia de la Redención. Me dan un minuto y regreso con ustedes.